Bienvenidos a un nuevo programa de Pabellón X. En esta oportunidad vamos a conversar del libro La Ciudad de la Alegría, una novela que me regalaron hace poco, en la que se narra la vida de tres personajes o las experiencias de tres personajes en el barrio más pobre de la India, uno de los barrios más pobres de la India, que se llama Ciudad de la Alegría. Es una novela basada en la vida real. El autor Dominique Lapierre convivió 2 años en ese barrio, con las personas de ese barrio, recopiló documentos, y grabó, hizo entrevistas, recopiló historias y las dejó toda plasmada en esta novela. Y bueno, un trabajo excelente, un trabajo desgarrador, un trabajo que te enseña que siempre habrá alguien pasando por dificultades mayores que las tuyas. De hecho, yo en el transcurso que leía esta novela, leía la novela y veía la vida personal y decía, oye, y yo me quejo por boberías y esta gente está pasando por cosas peores, y me daba como más ánimo para seguir. Básicamente, La Ciudad de la Alegría es la experiencia de tres personajes. Paul Lambert, un shahik o un blanco, como llaman en la India, ¿no? Que es un cura católico que se va a vivir a un barrio que lleva por nombre La Ciudad de la Alegría en la vida real y en la novela también. Y se va a vivir ahí con los leprosos, con los pobres, con los enfermos, con todo el mundo, pues. Y entonces él llega ahí y nos encontramos con un desarrollo interesante, porque él quería sentirse parte de los pobres, parte de los desposeídos, ser uno de ellos para poder ayudarlos de verdad. Y en ese proceso, bueno, pasó por experiencias terribles dentro de la novela y de la vida real, porque está basada en la vida real. Una de ellas es que cuando llegó al slum o al barrio llamado La Ciudad de la Alegría, le presentan su cuarto, que no puede llamarse un cuarto como tal, somos como cuatro paredes que no eran ni de cemento, y podía escucharla como de cartón, algo así, y podía escuchar lo que decían los vecinos de al lado, sin energía eléctrica, sin baño interno. El baño, esto es un dato interesante, porque ese es otro elemento de esta novela, que te muestra esos detalles de la vida que tú dices que son tan comunes y tan faltos de valor. El baño en La Ciudad de la Alegría era un baño comunitario, eran letrinas comunitarias que los compartían entre 3.000 personas. 3.000 personas que iban al baño a hacer sus necesidades, 3.000 personas que se bañaban ahí mismo en esa misma letrina, con medio litro de agua. Lo dice el autor, que él tuvo que acostumbrarse durante la recopilación de la información, tuvo que acostumbrarse a bañarse con medio litro de agua. Y bueno, entonces Paul Lambert pasa por todo esto, pasa por vivir en un cuarto que tuvo que compartir con ratas, con cucarachas, con insectos. Tuvo enfermedades en la piel como sarna y otros tipos de enfermedades que eran muy populares dentro de este slum, dentro de este barrio La Ciudad de la Alegría. Y bueno, al final se conecta y forma parte de ellos, incluso llega a pedir la ciudadanía de la India. Este es un personaje real, obviamente los nombres en la novela son falsos, pero las historias son reales. Este padre ayudó mucho a esta gente en La Ciudad de la Alegría. Hay muchas historias de Paul Lambert. Una de ellas es que en la novela, cuando fue a hacer la primera misa, no tenía nada, solo la Biblia, no tenía más nada, no tenía sillas, nada, ningún instrumento. Él llegó puro con su Biblia, una imagen religiosa que él tenía, y ya, y su ropa que cargaba puesta, y unos deportivos, unos zapatos deportivos, unos tenis, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la gente le empezó a dar que si
cosas para que él pudiera cocinar y elementos para que él pudiera hacer sus misas dentro del slum, dentro de la ciudad de la alegría. Otra cosa interesante de él es que de este padre, de Lambert, fue que para acercarse más a los pobres, para acercarse más a los desposeídos, aunque él tenía dinero para darse una mejor alimentación, él siguió la alimentación, la misma alimentación que tenían las personas que vivían en la ciudad de la alegría. Ustedes dirán, bueno, no comía como nosotros, no, era un poquito de arroz, plátano y el plátano que es un alimento bendecido, en todas partes se da, ¿no? Plátano y algún otro alimento para todo el día. Y así, y bueno, él fue perdiendo peso y cambiando su forma física. Pero se fusionó con esta gente de la ciudad de la alegría. También está Max Loeb, que es un joven médico norteamericano que se enteró de la existencia de este barrio por los medios de comunicación y asistió a la ciudad de la alegría y se le presentó a Lambert y le dijo, bueno, yo estoy aquí para ayudar y tal y esto, por medio de cartas y después físicamente, estoy aquí para ayudar, estoy aquí para colaborar con lo que pueda. Y bueno, entonces Lambert le dijo, bueno, aquí tienes tu cuarto, aquí vas a dormir y aquí mismo va a estar tu consultorio. Este mismo va a ser tu consultorio porque no hay otro espacio, era un espacio sucio, un espacio que igual que el cuarto de Lambert tenían que compartir con ratas, con cucarachas. Y bueno, ahí hizo su consultorio, su cuarto, su cama, todo ahí mismo. Igualmente, con ayuda de las mismas gente de la ciudad de la alegría, con los mismos desposeídos, fue armando el consultorio, que si la mesa, que si la cama donde acostaban a los enfermos, todo lo hicieron prácticamente con las propias manos de los desposeídos. Y trabajar con las uñas porque no tenía todos los medicamentos necesarios, obviamente. Max, en el camino de desarrollo de la novela y de su historia dentro de la novela, ve una forma de hacer la medicina muy distinta a la que él conocía en la clínica de su padre, porque su padre es un hombre rico que tenía una clínica en Estados Unidos. Y bueno, aquí él no tiene implementos, aquí no tiene nada, entonces él se consigue con niños con la barriga inflamada, llena de parásitos, sin comer, desnutridos, que se le veían los huesos. Se consigue con madres que le dicen a él que le entregan a su hijo para que él se los lleve y los salve en su país. Se consigue con personas, con leprosos que le falta un brazo, que tienen el rostro desfigurado, parte del cuerpo desfigurado, que le falta una pierna. Y en una oportunidad, él está como en una clínica móvil en la que tiene que amputar partes a los leprosos, porque las partes de la gangrena se las comía y ya no le servían para nada, y era preferible amputársela que la gangrena llegara a otras partes de su cuerpo. Y en una oportunidad consigue a un amigo de la ciudad de la alegría, un leproso, que va hasta allá porque tiene que amputarle un brazo, porque el brazo ya se lo comió la gangrena y ya no le sirve, está ahí colgando. Entonces Max viene y amputa el brazo y el brazo se cae. Y en ese momento que el brazo se cae, el brazo podrido se cae, viene un perro y agarra por la boca y se lo lleva. Agarra con la boca y se lo lleva y se lo empieza a comer. Una escena desgarradora, de verdad, como muchas que hay en esta novela. Y bueno, y esto obviamente despierta en él, y en la parte de su narración de la obra, cómo lo afectó y cómo lo transformó. Y este último personaje, que es Hazaripal, que es un campesino indio que tuvo que abandonar sus tierras para ir a Calcuta a buscar trabajo, es el personaje que más me llegó. Oye, yo me sentí identificado con él, porque era un personaje que, entre muchas cosas, él llegó a Calcuta con poco dinero,
no tenía trabajo, no tenía dónde colocar a su familia para que durmiera. Entonces él durmió con su familia por mucho tiempo en una acera, en la calle. Cosa que ahora se ve obviamente en otros países desarrollados, también se ve eso. Pero en este momento en el de la obra yo lo vi, su familia, su esposa, su hija y sus dos hijos, todos durmiendo en un pedazo de acera, todos cocinando en ese pedazo de acera que no podían abandonar porque si no venía otra familia y se lo ocupaba. Todos ahí, todos viviendo ahí en la intemperie. Y bueno, y pasando trabajo, pasando mucho trabajo porque salía a buscar trabajo y no conseguía. Y sus hijos tenían que salir a la calle a pedir para poder conseguir alimento. Por un golpe de suerte, él consigue a un amigo, se hace amigo de un conductor de rickshaw, que es una especie de carro de dos ruedas, que es empujado por un hombre, por un hombre, obviamente, y porque con dos varas hacia los lados, y lo levanta las varas y empuja el carro, empuja el carrito, ¿no? Y nada, entonces se consigue esto y esto es para él es la bendición porque gracias a este trabajo él logra sacar a su familia de la acera y consigue alquilarle un pequeño cuarto en un slum, que no es la ciudad de la alegría, luego llega a la ciudad de la alegría. Y bueno, y en ese slum, bueno, en ese proceso de arrastrar su rickshaw, su carrito, su carro ahí y llevar a la gente a su destino, él se enferma de una fiebre roja, que es una enfermedad de los pulmones que le da a todos los conductores de este tipo de vehículos. Y en ese proceso, bueno, y él escupe sangre y siente que ya está a punto de morir, le fallan las fuerzas. Y él trabaja muchísimo porque él tiene que, antes de morirse, lograr conseguir la dote, una cantidad de dinero suficiente para que alguien se quiera casar con su hija. Que eso en la India debe ser una tradición, obviamente. Y bueno, y él se mata haciendo todo eso, se mata cargando gente en su carro en medio de lo que es una especie de tormenta que ellos esperan cada año allá en la India para que riegue las plantas y los campos y llueva, ¿no? Y en medio de esa lluvia se colapsan todas las calles y los carros no pueden andar porque el barro es tanto que se atoran y se dañan. Y los únicos carros que pueden andar, los únicos vehículos son los rickshaws. Y bueno, él trabaja todo un montón, como una semana, 2 semanas con su rickshaw arrastrando entre barro. Con mucho cuidado porque la gente del gobierno de ese entonces vino y quitó las alcantarillas para que el barro fuera filtrándose. La tapa de las alcantarillas de la calle las quitó para que el barro fuera filtrándose por esos huecos y muchos conductores de estos rickshaws cayeron en esos huecos, ¿no? Y él con cuidado trabajando. Bueno, al final él logra su objetivo. Después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, él logra conseguir el dinero de la dote. Vende hasta sus huesos. Vende sus huesos. Yo no sabía que eso se vendía, de verdad que sí. Pero él vende sus huesos. Y cuentan en la historia que en la India es como algo normal. Que hay una empresa que... como una especie de empresa. Una especie de personas que... Cuando ven que una persona está muy enferma, que está a punto de morir, le dicen, bueno, examinan su estructura ósea y le dan cierta cantidad de dinero por su estructura ósea. Y él vende hasta sus huesos. Así que su cuerpo no pudo ser cremado como el de todos, porque al momento de morir él viene y lo buscan, la gente viene a buscar el cuerpo. Pero al final logra casar a su hija, ¿no? Con alguien. Y nada, este libro es una cosa interesantísima, porque esta novela, La ciudad de la alegría, es una cosa interesantísima, porque te recuerda a cada momento te recuerda, mientras lo vas leyendo, que siempre hay alguien que está pasando por mayores dificultades que tú, que siempre hay alguien que está sufriendo más que tú, y esa persona sigue siendo alegre, sigue siendo humanitaria,
sigue compartiendo lo poco que tiene. Y bueno, eso te alecciona, te dice, no podemos perder el tiempo en quejarnos por las tonterías que estamos sufriendo, porque son tonterías en comparación con lo que esta gente sufre, con lo que esta gente sufrió, por lo menos lo que se pudo recolectar en esta novela, todo lo que la gente sufrió. Y bueno, de verdad les recomiendo esta novela, búsquenla, si la consiguen, atesórenla. Y bueno, y si logran conseguir la película, y porque hubo una película que hicieron de esta novela, y la logran conseguir completa, por favor me pasan la dirección para poderla ver, porque estuve buscando por mucho tiempo en YouTube a ver si conseguía esta novela, y solamente conseguí fragmentos, la película de esta novela, y solamente conseguí fragmentos de 1 minuto, 2 minutos, el tráiler, hasta ahí. Nunca la novela completa. Qué cosa que me gustaría ver esta novela, y si la consiguen, véanla, que ojalá se parezca a la mitad o una cuarta parte de lo que es el libro, y ya con esto van a quedar con ganas de leer el libro y con la lección aprendida, que siempre hay gente que está peor que nosotros y sigue alegre y sigue trabajando y sigue tratando de superar sus obstáculos, y que no hay que perder tiempo en la vida quejándose, sino actuando para resolver nuestros problemas. Hasta la próxima, nos vemos.